Gracia y paz a vosotros, estimados hermanos en Cristo Jesús. Esta es la segunda parte del análisis que estoy desarrollando con respecto a la pena capital de muerte, un análisis bíblico-teológico. Este es el segundo video. Solo para reflexionar, para refrescar la memoria, vimos dos capítulos estacionados particularmente en algunos versículos, por cierto. Estuvimos en el capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Leamos capítulo 13, versículo 3 y 4, leímos en aquella ocasión. Dice así en el nombre de Cristo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí dividíamos en dos conceptos que quería yo instalar en sus mentes en esa ocasión. Es decir, usted como ciudadano o se porta bien o se porta mal. El gobierno civil debe reaccionar de distinta manera conforme a usted se porte. Si usted se porta bien, reaccionará de una manera. Si usted se porta mal, reaccionará de otra. En su ideal, en el sentido del propósito por el cual el gobierno civil fue instaurado. Pero nosotros sabemos que los hombres son seres caídos y están en constante rebeldía contra Dios. Bueno, ellos rendirán cuenta si es que cumplen sus responsabilidades o no. Ese es otro tema. Bien, pero Dios le entregó la espada, el poder de la espada civil al gobierno civil, para así poner orden en la comunidad civil, en la sociedad civil, cuando sea necesario. Dios le entregó a los líderes, a los que están en eminencia entre las naciones, gobierno civil, el Estado, el poder de la espada, el monopolio de la fuerza para traer orden. Eso es independientemente de sus ideologías políticas, de sus ideologías económicas, de sus teorías del Estado, de sus formas de gobierno, etcétera, etcétera. A ver, yo estoy haciendo un análisis bíblico-teológico, como dije también, otra cosa es un análisis jurídico, un análisis constitucional, un análisis desde el derecho político, etcétera. Um, el gobierno civil tiene el derecho y la atribución de usar la espada. ¿Ya? También vimos en Génesis capítulo 9, en el contexto del pacto noético, una vez que salieron del arca, ¿cierto? A posteriori al diluvio, capítulo 9, el pacto noético, cuando Dios pactó con Noé y con la raza humana. Capítulo 9 de Génesis, versículo 6, dice así, recordemos, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La santidad de la vida, Dios protege la santidad de la vida. Por eso entrega al hombre la facultad de derramar sangre cuando este hombre asesina a otro hombre. O sea, la pena capital es gracia común, es la manifestación del amor de Dios. No se trata de andar matando a diestra y a siniestra, no. Dios entregó el poder de la espada para restringir la maldad del hombre en sociedad, para restringir la violencia que anida en el corazón de este ser caído. Entonces, el poder de la espada es una dispensación de gracia común. Dios dispensa su gracia común a través de la utilización de la espada. Ahora, que los gobiernos tengan esto en sus distintas legislaciones o no, ese es otro tema. Algún día rendirán cuenta. Pero aquí en el versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El gobierno tiene el monopolio de la fuerza. De aquí podemos ver en el 9.6 que Dios entrega, legitima este poder
usado por el hombre cuando hay otro hombre que asesina. ¿Ya? Vamos a ver también lo que dice la Biblia cuando dice no matarás. Vamos a analizar ese versículo en otro video quizás. Pero estamos aquí ahora en Génesis 9:6. Bien, a grandes rasgos, de manera panorámica, eso vimos en el video anterior, en el primer video. Yo estoy haciendo un análisis sencillo, escueto, para que lo que yo diga sea entendido por todas las personas. ¿Ah? Quizás en algún momento vamos a hacer un análisis exegético, hablando desde el griego, de los sustantivos, de los verbos, los diferentes casos de los sustantivos, etcétera, género, número, qué sé yo, las diferentes categorías gramaticales. Pero mi intención en este momento es que usted, como hijo de Dios, entienda lo que yo le estoy diciendo. En este video quiero que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 26. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 52. Sí, el versículo 52. Y también vamos a leer el versículo 53. Mateo capítulo 26, versículos 52 y 53, dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Wow! Esto está en el contexto de la traición hacia Jesús, cuando Judas traicionó a Jesús, cuando Jesucristo fue arrestado. En ese contexto, Juan nos dice que este discípulo que sacó una espada era Simón Pedro. Él quería defender a su Señor. Usted puede leer con mayor detenimiento después el contexto. El punto que quiero yo resaltar aquí, que hay un discípulo de Jesús, Simón Pedro, que impulsivamente saca la espada y le corta la oreja a un siervo llamado Malco. Eso usted lo puede leer en Juan, capítulo 18. Podríamos ir a Juan capítulo 18, a ver, para ser más literales. Juan capítulo 18, versículo 10 y 11, dice así. En el nombre de Jesús. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Interesante. Jesucristo, cuando le dice a Pedro que meta su espada en la vaina, cuando en el Mateo le dice, en el 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, aquí el punto importante, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesucristo aquí está apelando al principio ya revelado en Génesis capítulo 9:6. Es decir, cuando alguien tome un arma, tome la espada, en el caso del contexto acá, y matar a alguien, asesinar a alguien, obviamente habría legitimidad de que a esta persona se le quite la vida, se le aplicara la pena capital de muerte. Jesús reconoce este principio objetivo y absoluto de Génesis capítulo 9, versículo 6, y ya lo vimos de manera más explícita en el capítulo 13 de Romanos, versículo 4. Así que deje de romper vestiduras, hermano, y estudie la palabra de Dios. Es hora de tomarse en serio esta cuestión y no seguir con un diosito chiquitito que se parece al viejito pascuero. Es hora de adorar al Dios verdadero. Así que insto a educarse, a prepararse, a estudiar el texto sagrado de manera seria y a creer lo que la Escritura dice y a desechar todas las posturas humanistas que han sido instaladas en nuestra vida tanto por agendas progresistas o por la tradición o simplemente por la tinca o por apreciaciones subjetivas no basadas en la verdad objetiva que es la palabra de Dios. Bien. Entonces, aquí podríamos hablar muchas cosas más. El versículo 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar.
Nótese que no le dijo bota la espada, dice vuelve tu espada a su lugar. Ahí hay un punto muy interesante. El punto no es que la espada estaba mal en el sentido de andarla trayendo, sino que aquí lo que Jesucristo le está diciendo, en esta ocasión vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué? Porque aquí uno podría, a la luz de principio, aplicar estas cuestiones a ciertas realidades contemporáneas. ¿Qué haría usted si está en su casa con su familia, con sus hijos, y entra un ladrón y quiere violar a su señora, quiere matar a su hijo? Yo al menos, yo al menos, defiendo a mi familia. Esa es mi postura. Defendería a mis padres, mi madre, mi abuela, etcétera, o quien quiera que esté conmigo en esa ocasión. Entonces, estimados y amigos, es hora de que deje de romper vestiduras, estudie la escritura. Deje de tener en su corazón a un Dios afeminado, amoroso, de color rosa. Un Dios bonito, chiquitito. No, Él es soberano. Y Él, su verdad la reveló en la escritura. Así que solamente como paréntesis, yo estaría de acuerdo con un uso legítimo del arma en defensa propia. En defensa propia. Así que estoy de acuerdo con el tener un arma de manera responsable. Bien, no rompa vestiduras. Sigamos. Entonces, lo que Cristo le dice acá es, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús avala el principio de Génesis 9:6. Y el 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, lo que nosotros podríamos desprender de esta verdad y hacer un análisis teológico y decir, al cristiano, en lo que se refiere a la defensa de Cristo, a la defensa del progreso del Evangelio, no se le manda a usar armas. Eso está prohibido para el cristiano. Usted no tiene que usar las armas con la excusa de que el cristianismo progrese, etcétera, etcétera. Pero en otro sentido sí es válido, por ejemplo, en defensa propia. Ahora, aquí en el contexto que estamos hablando, no era correcto que Pedro usara la espada. Oiga, Pedro no apuntó a la oreja, Pedro apuntó a la cabeza. La providencia le dobló la manito. ¿Me está captando? Sabemos que Dios hizo un milagro maravilloso ahí. Le puso nuevamente la orejita a Malco. Bien, llevamos 12 minutos. ¿Alcanzamos o no? Yo creo que sí. A ver, acompáñenme a Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25. Acá estamos. Hechos 25:11. 25:11. Hechos capítulo 25, versículo 11 dice así. Porque si algún agravio, esto lo dice Pablo, Pablo está diciendo esto. Hechos capítulo 25, versículo 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Veamos lo que dice acá el doctor Charles Ryder en su comentario, la Biblia que tengo en este momento, comentando el 25:11, dice, a César apelo. La sugerencia de Festo de que Pablo compareciera en Jerusalén para ser procesado, versículo 9, provocó esta apelación a César. Pablo se percató de que el proceso no sería imparcial si lo dirigía Festo, especialmente si el caso era transferido a Jerusalén, y de que estaría en gran peligro si se le hacía regresar a la jurisdicción del Sanedrín. El derecho de apelación era uno de los más antiguos y más estimados derechos de un ciudadano romano. Nerón era emperador en este tiempo, 54-68 después de Cristo.
Todos sabemos que Pablo gozaba de la ciudadanía, del derecho a ciudadanía romana, y usó su derecho en este contexto para apelar a César. Pero no es el punto que quiero resaltar. Lo que quiero decir es que leamos nuevamente el 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pablo no estaba en desacuerdo de la aplicación de la pena capital de muerte cuando era correcta. Nuevamente, el apóstol aquí en esta ocasión está legitimando el uso de la pena capital de muerte en situaciones correctas, en situaciones dignas de muerte. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ello, a César apelo. ¿Me está siguiendo el punto? Mi caso es probar que la pena capital de muerte es legítima en determinadas situaciones. Podríamos discutir cuándo sí, cuándo no. Pero usted no puede discutir la verdad de que Dios entregó la espada al gobierno civil y la legitimidad y el derecho que tiene de usarla. Dios entregó la espada al gobierno civil. El monopolio de la fuerza no para ser usada de manera absoluta ni arbitraria, sino para ser usada como freno de la maldad del hombre en sociedad. Amigo, yo he visto estos días tanta cuestión, por ahí escribí algo. He visto que los de la izquierda atacan a los de la derecha, que de la derecha se ataca a la izquierda. Incluso he visto a algunos cristianos simplemente peleando en la carne, atacando al comunismo, pero solamente desde la vereda de la derecha. Y le dan, y le dan, y le dan, hasta resentimientos manifiestan. Viceversa, por cierto. Hermanos, tenemos que hablar desde la escritura, independientemente de cómo se nos etiquete. Oiga, la derecha ni la izquierda tienen derecho de autor ontológico de las ideas. Aquí hay una guerra de idea de fondo. ¿Cuáles son las verdades bíblicas y cuáles son las verdades que se oponen? Punto. Estudie la escritura. Lleve cautivo todo pensamiento anticristiano del misterio de la iniquidad. Lleve cautivo todo eso a la obediencia a Cristo. Wow. No sé si haré otro video con relación a este tema. Quizás más adelante, de una forma más detenida y más exegética. Pero con estos videos quiero simplemente que usted piense, que usted reflexione, que usted analice. Ese es el punto, estimado amigo, hermano en Cristo Jesús. Me despido deseándole que el Señor le dé luz. Y si hay algún gentil o algún incrédulo que escuche estos videos, usted crea en Cristo. Crea en Cristo. Yo creo que haré un video más, no sé cuándo, pero haré la parte 3, porque creo y estoy pensando en este momento que es necesario, de hecho así debería ser. Así que espere el próximo video, cuando Dios quiera. Amén.